Dicen que el ballet de Coppelia está maldito. La bailarina que lo iba a estrenar falleció antes del estreno. La bailarina que lo estrenó falleció poco tiempo después, el día de su cumpleaños. Y el coreógrafo falleció unos meses después. Finalmente viene la guerra. ¿Puede una historia tan alegre tener un destino tan oscuro? No sé, veámoslo en este capítulo de Código Terpsícore. Bienvenidos, yo soy Arancha Huerta. Y yo soy Fausto Serrano. Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a Código Terpsícore, el podcast donde la danza nos cuenta su historia paso a paso. Hoy viajamos al París de 1870 para conocer la encantadora Coppelia, el último gran ballet de la era romántica, una obra alegre, virtuosa y profundamente significativa para la historia del ballet. Conoceremos a sus protagonistas tanto en el escenario como en bambalinas, a su compositor, a su coreógrafo, y entenderemos por qué esta historia aparentemente ligera marca el final de toda una época. Así que pónganse las zapatillas, ajustense el tutú y acompáñennos. La historia de Coppelia, o La Fille aux Yeux de Miel, que significa la niña de los ojos de esmalte, comienza en un momento muy particular, en París en 1870. La ciudad vive entre la sofisticación artística y una tensión política que pronto desbordará. En cuanto al ballet, el romanticismo, con sus hadas, espíritus y mundos irreales, estaba perdiendo fuerza. Coppelia, a pesar de nacer en todo este contexto, ya presenta un giro. No hay criaturas mágicas ni reinos etéreos. Exacto. La obra transcurre en un pueblo centroeuropeo. Hay campesinos, hay fiestas, hay trajes típicos, todo un folclore que es muy terrestre. Pero esto no le quita la magia. Es un ballet luminoso, entrañable y sobre todo lleno de mucha humanidad. Y aunque Coppelia parece una historia simple, esconde mucho detrás. Técnica, transición estilística y una tragedia que contrasta con su alegre música. Así es. Y sobre la música, empecemos por ahí. El corazón de la obra sin duda es la música del compositor Leo Delibes. Hasta entonces, la música de ballet no era tomada tan en serio. Se usaba en muchas obras como un acompañamiento funcional. Pero Delibes cambia el juego. Compone una partitura específicamente pensada para la danza. Coppelia es considerada la música de ballet más lograda de su época. Colorida, estructurada, rica en matices. Y es que Leo Delibes tenía algo muy importante. Él fue discípulo nada más y nada menos que de Adolphe Adam. Y Adolphe Adam fue el creador compositor de Giselle. De Giselle, la obra, la romántica por excelencia, ajá, ¿no? del romanticismo. Entonces, Leo Delibes tuvo la oportunidad de pasar muchos años con Adam para darse una idea de cómo se tenía que estructurar la partitura para una obra donde la música realmente iba en función de lo que se estaba escenificando. Y se podría decir como dato que así como Leo Delibes se inspira de Adam, ahora también después lo va a hacer Tchaikovsky de Leo Delibes. Sí, ¿no? Justo. Bueno, la historia está basada en un cuento de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Para los que casi siempre yo he visto ese nombre como E.T.A. Hoffmann. El mismo autor que creó el Cascanueces, el cuento del Cascanueces, aunque la versión del ballet de Coppelia pues está muy suavizada, como casi todos los ballets y obras de esas épocas, ¿no? Porque los cuentos pues eran muy crudos, muy rudos. Sobre, por ejemplo, el mismo Cascanueces también. Sí. Es un cuento, o sea, tú ves el ballet y se está súper suavizado sí. en referencia al real. Cuento real, exactamente. En este cuento, en Coppelia, la protagonista, Sonilda, se enamora de Franz, quien comienza a sentirse atraído por una joven misteriosa que está en el pueblo, en un balcón donde siempre lee. Ella es Coppelia. Lo que Franz no sabe es que Coppelia no es real. Es una muñeca creada por el excéntrico doctor Coppelius. Cuando Sonilda lo descubre, decide disfrazarse como Coppelia para darle una lección a Franz.
Incluso esto resulta de alguna manera cómico y hasta travieso. Por ejemplo, en el segundo acto, Swanhilda ingresa al taller del doctor Coppelius, que era lo que comentaba ahorita Arancha, para hacer creer que la muñeca cobra vida. E incluso en esta misma historia, Franz se ve ahí enredado en esta misma problemática. Así es, porque además, bueno, creo que el segundo acto, todo el ballet es muy cómico, pero el segundo acto, pues creo que es el que más nos hace reír desde el momento en que Swanhilda y las amigas entran a la casa con el temor de no saber en realidad qué van a encontrar ahí, ¿no? Y termina pues muy trágico, muy dramático el segundo acto. Yo le contaba a Fausto que hasta lloro, ¿no? En ese momento porque pues el doctor Coppelius está muy emocionado de ver que su muñeca por fin cobró vida. Es algo así como Pinocho. Sí, como ¿no? Pinocho, pero o sea, también hay que recordar justo el contexto histórico en el que está creado esta historia, ¿no? Son los 1800 y es la época del romanticismo, no solo en la danza, sino también en la literatura. Por ejemplo, tú dices Pinocho, a mí se me ocurre hablar de Frankenstein. Claro, sí. Es un poco la misma historia, ¿no? La misma idea, ¿no? Que en este caso... Que su creación tome vida. El doctor Coppelius quiere hacer que sus muñecos cobren vida. Entonces, cuando él descubre que Coppelia realmente se mueve y que él piensa que él lo logró, es como la realización de su vida. Así es. Y por lo tanto, cuando descubre que no es su muñeca, que es Swanhilda vestida de Coppelia, pues hay un gran drama, una gran tristeza. La música también te transmite esto y supongo que no soy la única que llora en ese momento, ¿no? Al ver al doctor Coppelius tan destrozado. Sí. En este ballet en específico hay un carácter muy establecido para cada uno de los personajes principales. En este caso, el doctor Coppelius, Swanhilda y Franz. Bueno, y la muñeca Coppelia, obviamente, ¿no? Por ejemplo, el doctor Coppelius representa la ambición humana de desafiar los límites de la naturaleza y buscar la inmortalidad, que es esta la idea de crear a Coppelia, ¿no? Y no solo a Coppelia, porque, por ejemplo, en la escena hay varios muñecos sí. autómatas, ¿no? El caso de Coppelia simboliza la belleza artificial y esta ilusión de las creaciones que los seres humanos logramos a veces hacer, ¿no? Mientras que Swanhilda representa pues a la juventud, la vitalidad, la curiosidad y la valentía para desafiar las normas sociales, ¿no? Y Franz, el otro protagonista, representa pues a la ingenuidad, la fascinación por lo desconocido y la capacidad pues de ser engañado, ¿no? Por las apariencias, que claro, en este caso es Swanhilda. Y bueno, el tercer acto nos habla ya de la boda de Franz y Swanhilda en la Plaza del Pueblo, donde acaban de mandar a hacer una nueva campana. Entonces está celebrando la fiesta de la campana y hay una boda. Bueno, en el ballet se centra solamente en Franz y Swanhilda, Exacto. Pero en realidad es como ahora las bodas colectivas que prepara el gobierno, ¿no? O sea, se supone que en el pueblo iba a haber varias bodas. Sí, justo. O sea, dentro de la parte del libro, del cuento original, es una boda colectiva donde diferentes parejas se van a casar aprovechando justo que hay una nueva campana y que es todo un evento dentro del pueblo, ¿no? Coppelia fue una de las primeras obras en integrar de manera clara la técnica de la zapatilla de punta, la utilización de la pantomima y las danzas de carácter en la misma escenificación, por ejemplo. Estos elementos son los que vamos a ver después desarrollarse y brillar en la época de Petipa, que ya estaban asomándose pues desde esta obra y es una especie de laboratorio estético para lo que va a venir en el ballet clásico imperial. Concretamente en el caso de este ballet, pues destaca por el colorido, por la utilización de todos los vestuarios de las danzas europeas, ¿no? Por ejemplo, las danzas de carácter polaco o las danzas de carácter húngaro, que celebran en este mismo tipo de danzas lo que es la vida más cercana por un lado a lo rural y a lo popular, que de ahí, por ejemplo, se separa de lo que es Giselle. Claro. Que es toda la parte de la corte y la parte del pueblo.
En este caso no hay esa separación social. Y que lo vemos en el primer acto. Estas danzas de carácter las vamos a ver en el primer acto del ballet, ¿no? Ahora hablemos de quién ideó todo esto, el coreógrafo Arthur Saint-Léon, ¿cierto? Así es. Es francés, pero creció en Stuttgart. Alemania. Su padre habría sido también bailarín de la Ópera de París y por esto es que su papá dice, tienes que estudiar música, tienes que estudiar danza, y es así, estudia violín con nada más y nada menos que Paganini. Uno de los grandes de la música. Uno de los grandes. Y estudia también danza, ¿no? A los 17 años empieza a bailar, recorre Europa en grandes giras. Ya me estoy pasando al guión del maestro. Sí, o sea, y también hay que recordar que en este caso, Arthur Saint-Léon también tiene una característica como ejecutante, que tiene un gran virtuosismo referente a lo que son saltos y giros dentro de la técnica del ballet. ¿Qué pasaba en la época del romanticismo? El papel del varón estaba muy limitado básicamente a cargar, básicamente a mover a las chicas, lograr que ellas se vieran etéreas, que ellas se vieran con esta cualidad mágica. Los varones no. Los varones, aunque sí bailaban, en lo general no bailaban lo suficiente. De hecho, hubo una época en la era romántica en que ya hasta las mujeres empezaron a vestirse de hombres en el escenario y eran quienes movían. O sea, de plano ya hubo veces que no había hombres en el escenario. Que concretamente en este caso, y me están ganando otra vez el trabajo aquí, Perdón. Más tarde vamos a explicar un poquito de esta situación, ¿no? Sí. Bueno, regresando a Arthur, se casó con Fanny Cerrito, quien fue una gran estrella del romanticismo, pero no voy a hablar más de ella porque eso va a ser para otro capítulo. Y compuso varias obras coreográficas para ella. Luego se separó, viajó a Rusia y regresa a París para crear su última gran coreografía, que es Coppelia. Justo. Pero el legado de Arthur Saint-Léon va mucho más allá que solo las obras que él creó. Concretamente, él desarrolla un sistema de notación coreográfico llamado, y esto sí lo tengo que leer, discúlpenme, la estenocoreografía. Si mi francés no es tan bueno, les pido una disculpa, pero dentro de este sistema, él ya no solo documenta los pasos, sino también se dedica a hacer notación sobre lo que hacen los brazos, sobre lo que hace la cabeza, sobre lo que hace el torso. Sí, gracias a este sistema es que hoy conocemos una de sus grandes obras también, una pequeña joya, La Vivander. Y bueno, Arthur falleció unos meses después del estreno de Coppelia, en septiembre de 1870, y pues fue su última gran obra. Sí, definitivamente. Ahora pasemos al elenco del estreno de Coppelia, porque es muy interesante, por lo menos para mí. La primera mujer en protagonizar el papel de Swanhilda fue la italiana Giuseppina Bozzacchi. Ella presentó este papel con la edad apenas de 16 años, cosa que a la fecha, si lo vemos, es realmente un hito. O sea, las bailarinas actuales, claro, sí las hay. Si hay alguien que a los 16 años te presenta una Coppelia sin ningún problema. Sí, o sea, va a tener la técnica, tal vez no la madurez escénica, ¿no? Y bueno, ahorita, a los 16 años, todavía estás en una escuela en un periodo profesional. Escolar, exactamente, ¿no? A lo mejor empezando a bailar en algunas prácticas con las compañías profesionales, pero estás en la escuela todavía. Ahora, sin embargo, y creo que ya lo habíamos comentado antes, ella no era la persona que había sido escogida para presentar el papel de Swanhilda. Había sido otra bailarina que en su momento era la musa. De Arthur Saint-Léon. Y que la había traído desde Rusia. Sin embargo, unas fechas antes se lesiona y regresa a su ciudad natal para llevar todo su proceso de recuperación y fallece. Sí. Fallece y entonces
Fue así que Giuseppina Bozzacchi tuvo que... subir al escenario. Exactamente. Sin embargo, fue un gran éxito. Y por el lado de Franz, el papel del varón, hubo algo que era lo que ahorita comentaba Arantxa. El papel protagónico lo hizo Eugene Fiocre. ¿Quién es Fiocre? Es nada menos y nada más que una bailarina, que era lo que decíamos. En esa época, las bailarinas tenían mucho más valor que los varones. Entonces, al nivel de que era una mujer la que parneaba con la protagonista. Que después, bueno, ha habido cambios en la coreografía, pero por ejemplo, el padre principal casi no tiene cargadas. Y En puede general, ser que se deba a eso, ¿no? Exactamente. Digo, la coreografía que vemos hoy, y específicamente la de la Compañía Nacional de Danza en México, no es la original, ¿no? Sí, no, claro. Pero comparado con otros padres clásicos, tiene muy pocas cargadas. Sí. Lamentablemente, Giuseppina muere, se cree que de fiebre tifoidea, solo 6 meses después del estreno de Coppelia, justo el día de su cumpleaños número 17, el 23 de noviembre de 1870, lo cual es muy mala suerte. Trágico. Sí. Y algunos dicen que murió por eso, otros piensan que murió de hambre porque ya estaba la guerra en París. Sí, justo apenas unos meses después del estreno de Coppelia, sucede la guerra franco-prusiana y hay un sitio en la ciudad de París. Entonces, la realidad es que pues, la vida en ese momento fue muy precaria, no solo para los bailarines, sino para toda la sociedad parisina, ¿no? Así es. Y su muerte, como la de Emma Libri, otra gran bailarina romántica que murió trágicamente quemada en el teatro, pues marcaron un cierre melancólico para la era del ballet romántico, ¿no? Y bueno, melancólico, pero también acorde justo al romanticismo. Bueno, o sea, sí. El romanticismo básicamente se trató un poquito de eso, mucho drama. Después del estreno de Coppelia, París fue sitiada por las tropas prusianas y pues con ello el ballet en Francia quedó totalmente en pausa. Sí, definitivamente, pero eso también permitió que la escena internacional se alimentara de toda esta serie de bailarines y coreógrafos y músicos que ya tenían una gran carrera diseñada en Francia. Les permitió salir a otros países, a otros lugares. ¿Y qué pasó? Se trasladaron. Fue justo que se trasladaron a una ciudad que todos al menos alguna vez hemos escuchado, San Petersburgo, nada más y nada menos en Rusia. Un país que tiene una gran tradición dancística. Y que va a ser el nuevo epicentro del ballet con Marius Petipa a la cabeza, ¿no? Exactamente. Pero Coppelia quedó como el broche de oro de una era, un canto alegre antes del silencio. Así es. Posteriormente, y con esta salida del ballet, pues Coppelia fue un gran éxito dentro de su propio estreno, así como después de que termina la guerra, se reestrena en la Ópera de París y siguió siendo un gran éxito para el ballet en Francia, para el ballet en el extranjero. Fue así que logró atravesar continentes, atravesar los océanos y llegar posteriormente a Latinoamérica. Concretamente, en 1948, de mano de Alicia Alonso, el Ballet Nacional de Cuba. El Ballet Nacional de Cuba presenta la versión de Alicia Alonso de Coppelia, ¿no? Que como parte de una compañía latinoamericana es la primera vez que se presenta en América. En Latinoamérica, exactamente. Sí. Después de eso, en 1976, el mismo Ballet Nacional de Cuba viene a presentarlo a México, hasta el 76. Y no fue hasta el año de 1989 que la Compañía Nacional de Danza presenta el 28 de septiembre su propia versión del ballet de Coppelia. 119 años después del estreno, si no conté mal. Yo la verdad es que no conté. La puesta en escena estuvo a cargo del maestro Enrique Martínez, con diseño escenográfico y vestuario de Víctor Flores, que unen una visión artística que trajo esta joya pues, a nuestra cultura y que se sigue presentando aquí en México. Hasta la fecha, exactamente.
finalmente, pues, Coppelia es una historia alegre. Alegre para lo que representa el romanticismo y alegre para lo que después va a ser el clasicismo del ballet. Es un puente justo entre el encanto y la estructura muy clásica, valga la redundancia, de lo que va a ser el ballet imperial en Rusia. Así es. Nos habla de cómo el arte evoluciona, de la belleza que perdura y de la danza como reflejo del alma de su tiempo. Bueno, hay muchas cosas que decir de Coppelia. Y es un ballet que como espectador tú disfrutas mucho, entiendes muy fácil y que no nos queda más que invitarlos a que vayan a verlo en vivo o busquen un video para disfrutarlo y ver qué tanto les hace entendimiento lo que les acabamos de platicar, ¿no? Obviamente nos centramos pues en la historia, en el contexto, pero también hay detalles en el ballet que ustedes van a poder verlo, tanto del primer, segundo y tercer acto, que ojalá les pudiéramos contar todavía más, ¿no? Las pajitas, las variaciones del tercer acto del amanecer, el vals de las horas. Hay un montón de cosas, pero si tienes dudas de eso, pues también déjenos en los comentarios y claro que expandimos o hacemos una segunda parte, tercera parte de Coppelia, ¿no? Porque material sobra, sí. Sí, totalmente. Tanto material histórico como material analítico de lo que es la coreografía, material analítico de lo que es la música, por ejemplo. A mí quería platicarles algunos datos de la música y que ya... y ya no nos da tiempo. Ya no les voy a platicar, se los dejo ahí para datos extras. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos en Código Terpsícore. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y Spotify. obviamente Spotify. Dejarnos su comentario, queremos saber qué les pareció. Todo el feedback que ustedes quieran dejarnos es bienvenido. Vamos a leer sus comentarios, vamos a leer todo lo que ustedes quieran decirnos. También déjenos allí en esos comentarios qué es lo que quieren que les platiquemos, qué les llama la atención. Recuerden que no es un podcast nada más de ballet, es un podcast de danza. Entonces son bienvenidos todos los estilos, todas las danzas. Y pues nada, muchísimas gracias. Hasta entonces, y que la danza siga contando. Gracias, bye.